Después de 23 años se confirma lo que hasta ahora había sido casi una leyenda urbana, que sí se torturó gente en el CIE, en el Servicio de Inteligencia del Ejército, hasta morir en calabozos clandestinos y luego se incineraban sus cuerpos en el sótano del Pentagonito. ¿Cómo se descubrió esto? A partir de la aparición en los hornos de un hueso de dedo, una cosita así de la falange del dedo, del tamaño así de 2 centímetros, y que ha terminado hoy en una histórica sentencia a los generales responsables. Luis Vargas obtuvo videos exclusivos que nos muestran estos hornos del terror. Este parece que es el mirador inicial que lo construye. La salida de... ¿Por dónde sale? Por esto. Ya, sale por estos ladrillos en el que está revistiendo. Por lo habitual, esto funciona como una chimenea. Y el tubo es el que absorbe, por el tiro de aire, absorbe el oxígeno. Lo que usted está viendo en imágenes es el horno de la muerte, el horno donde fueron quemados cuerpos humanos. La linterna alumbra, es lo más cercano al infierno. Cuerpos humanos han sido incinerados, calcinados, con la única finalidad de desaparecerlos. Son las instalaciones del cuartel general del Ejército en San Borja, conocido como el Pentagonito. El ejército peruano siempre sostuvo que dicho horno era para quemar documentos, papeles inservibles, hasta que el último miércoles toda esa teoría se derrumbó. Nadie construye un horno solamente para quemar 2 o 3 cuerpos, digamos. Hay que sospechar lamentablemente de que eso se utilizó en muchos otros casos. No existe ningún elemento objetivo ni indiciario que acredite en autos y que pueda permitir enervar el derecho a la presunción de inocencia de que yo haya ordenado la ejecución, por cierto, lamentable, de la desaparición de estas 3 personas. Todos miran asombrados. Hay un ambiente de miedo, de terror. Ahí parece ser Es en ese mismo lugar donde se encontró el hueso de un dedo de la mano derecha. El olor a muerte parece molestarlos. Siguen mirando. O tal vez imaginando en sus cabezas las súplicas de las víctimas. En esos lugares fueron objeto de tortura, de interrogatorios y finalmente eliminados y, como señala la sentencia, sometidos a una incineración en el horno que se instaló en el Servicio de Inteligencia del Ejército. Tuvieron que pasar 23 años. 23 años para que el Poder Judicial encontrara al fin a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. El ex asesor Vladimiro Montesinos. La pena imponerse a esta persona por el delito de desaparición forzada es de 22 años. El ex comandante general Hermosa Ríos. La pena imponerse a esta persona por el delito de desaparición forzada es de 22 años. Y el ex jefe de la DINTE, hoy en la clandestinidad, Nadal Paiva. Imponiéndosele la pena de 15 años de privación de la libertad. Luego de la desactivación del destacamento Colina, comenzaron a operar otros grupos conformados por agentes de inteligencia. En este caso, grupos clandestinos que de manera arbitraria, de manera ilegal, secuestraban a personas, en este caso los estudiantes y al profesor, quienes fueron trasladados a centros de reclusión, a calabozos instalados en el Servicio de Inteligencia del Ejército. Se creía que era una leyenda urbana, una historia para destruir,
y desprestigiar al servicio de inteligencia del ejército peruano de la década de los 90. Sin embargo, todo salió a la luz con la sentencia del Poder Judicial el miércoles pasado. Ese hecho da cuenta de la existencia no solamente de conocimiento del parte del presidente de la República, sino de disposiciones, de directivas para que este tipo de crímenes ocurran, con los antecedentes de que en el CIE ya se habían producido otro tipo de hechos que fueron de público conocimiento. El secuestro de Gustavo Gorriti, el secuestro del empresario Samuel Dyer, el secuestro y torturas de la propia esposa del presidente de la República. Fue en el sótano del Pentagonito, del CIE específicamente, pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. El Pentagonito está ubicado en uno de los distritos más exclusivos de Lima, San Borja, rodeado de parques, extensos jardines, donde los vecinos salen a hacer sus ejercicios, caminar, pasar un rato en familia, sin imaginarse que a tan solo unos metros, personas eran torturadas y quemadas. Durante el tiempo que estuve encerrado en el CIE, en el sótano del CIE, pensé que lo más probable era morir. Entonces, no era tan importante si morir o no, sino si es que iba a haber tortura o no. El cuartel general del ejército sirvió como base de una doctrina militar de inteligencia y operaciones en la lucha antisubversiva en los años 80 y 90. Pero fue también el último destino de los alumnos Rocas Casas y Ansualdo Castro y el profesor Najarro Rúa, secuestrados en 1993. Estamos ante hechos de carácter sistemático, es decir, ha habido un proceso de planificación para dotar a los agentes de inteligencia del CIE de poderes ilegales para detener, secuestrar, torturar y cometer este tipo de cosas horrendas que ahora la justicia peruana está no solamente reprochando, sino condenando. Y sabiendo que estos crímenes en el horno del Pentagonito son de lesa humanidad, Vladimiro Montesinos se defendió con uñas y dientes. Como usted nunca antes lo había visto. En los 3 días que se han producido la desaparición de estas personas, que son el 6 de julio, el 5 de octubre y el 16 de diciembre, esos 3 días yo he estado reunido con Abimael Guzmán y los miembros del Comité Central en la base naval del Callao. Ahora, se puede decir que me están imputando autoría mediata y no autoría directa, pero estoy demostrando que yo estaba abocado a una tarea de mayor envergadura para salvar vidas y no para matar personas. La salida de... ¿Por dónde sale? Por esta. Ya, sale por estos ladrillos, Soner, que está revistiendo. Por lo habitual, esto funciona como una chimenea, ¿ya? Y el tubo es el que absorbe, por el tiro de aire, absorbe el Poder Judicial determinó que esos hornos eran utilizados para quemar personas, llegando hasta los 1000 grados centígrados, calor suficiente para no dejar rastro alguno. Se ha encontrado un horno en el interior del sótano lacrado del CIE 2, ubicado en el ambiente adyacente a los calabozos del CIE 2 y en el que se ha recogido parte de la diáfisis de la falange humana del cuarto dedo de la mano derecha en su cara palmar, que según el informe pericial de medicina forense habría soportado una temperatura de hasta 800 grados centígrados. 800 grados centígrados son los que generó el horno de la muerte para desaparecer personas. Siendo este un horno clandestino, dejó un pequeño rastro, el hueso de un dedo, que abriría una historia de terror. Lo que usted está viendo en pantalla es un horno de cremación. Todo lo que entra sale en cenizas. Con 3 bombas de igual potencia, de igual temperatura a la del horno del Pentagonito. En esa época de la selección,
habilitaron esto como lugares de carceletas. Entonces, ¿por qué el ejército peruano afirmó durante todo este tiempo que ese horno servía para quemar papel o algún documento inservible? Admite en ese momento la autoridad castrense que efectivamente estaba detenida para ser interrogada y el lugar de ser interrogatorio era aquí. Son imágenes exclusivas. Una cámara de televisión ingresa a los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, CIE. Caminan, miran a todos lados. Están en ese submundo del entonces Pentagonito, donde los gritos de la tortura quedaban atrapados en el concreto, en el frío, en las paredes heladas de esos calabozos. Solo existen habitaciones solitarias, sin luz, sin oxígeno. Solo las paredes escuchaban las súplicas. Este material fue la primera pista para encontrar un resto humano, el hueso de un dedo de la mano derecha. Este es el video de la Comisión Tausen. Recorre el camino por donde pasaban los detenidos. Para la mayoría de ellos era su último recorrido. No es una película de terror. Lo que usted está viendo es el ingreso a la puerta del infierno, al horno del cuartel general del ejército. Quisieron limpiar todo rastro antes de escapar, pero no pudieron. Solo amontonaron catres oxidados, esos que alguna vez sirvieron como camas para los detenidos. La Comisión Tausen se encuentra frente a una pared de concreto. Si no se ve es porque esto lleva a otro lugar. Y que está cerrado. Para llegar al horno existían dos caminos, por un ascensor o escaleras. Encuentro una puerta, como le mencioné hace unos momentos, con cadena y candado. Definitivamente para el reconocimiento total llego a hacerla abrir y cuando llegamos al lugar donde ustedes han encontrado el incinerador, que en algún momento lo utilizaron como incinerador, me imagino, estaba almacén de todos esos catres que ya los encontramos tal cual los han encontrado ustedes. No nos han preguntado qué había ahí. Es primera oportunidad que llegamos hasta hacer sacar todo ese material y encontrar lo que ustedes han podido encontrar. El resto existe efectivamente, como hemos podido ver en una de las salidas con tapial, pero asumimos que ha sido por motivos de seguridad. Segundo sótano del CIE. Y ahí está. Es un cuarto aproximadamente de 8 metros cuadrados. Una combinación de arcilla, cemento y cenizas de cuerpo humano. Es el horno del Pentagonito. Un cuerpo humano entraba entero o partido en dos en dicho horno. Por lo tanto, no puede sostenerse que dicho horno haya sido usado para quemar papeles, pues escapa a toda posibilidad que un horno de dicha magnitud y potencia, el que según dictamen pericial de inspección de ingeniería forense alcanzaría los 1000 grados centígrados y que contaba con una chimenea que tenía 16 metros y medio de altura, podía ser usado para quemar documentos. Y la salida de
¿Por dónde sale? Por este. Ya, sale por estos ladrillos, son el que está revistiendo. Por lo habitual, esto funciona como una chimenea, ¿ya? Y el tubo es el que absorbe, por el tiro de aire, absorbe el oxígeno. Sí, el humo. El coacusado. Mientras se iba detallando durante 2 horas y 22 minutos la histórica sentencia al hombre que prometieron convertir en mariscal victorioso, solo faltaba él y no apareció para afrontar su realidad. Resistencia a ser trasladado por el señor Hermosa Ríos, quien se ha negado rotundamente a salir de el centro penitenciario del régimen cerrado Ancón 2, lo mismo que se ha dejado las constancias pertinentes, aduciendo su delicado estado de salud. Los familiares de los desaparecidos recibieron una sentencia que han esperado por años. Una pelea por saber qué pasó realmente. No pensábamos que había algo más terrible que nos estaba esperando. Y así ha pasado el tiempo, han sido años de experiencias muy feas, pero que no hemos pasado solo nosotros. Muchos peruanos como nosotros, muchas familias como nosotros. La hermana de Kenneth Anzualdo aún piensa que va a volver de un viaje sin despedida. Todos los indicios me dicen mi hijo ha fallecido. Pero emocionalmente, al no haber el cuerpo, va a haber en un ángulo de su alma la esperanza de que en algún momento pueda regresar. Pero si el destacamento Colina no participó de estas matanzas, ¿a quiénes se les atribuye estas torturas, muertes y desapariciones? Puesto Inteligencia Lima lo llaman. Estaría conformado por miembros del Ejército en actividad en esa fecha, integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Esa es la denominación como se les conoce. La actividad de estos grupos como el PIL, el Puesto de Inteligencia Lima, que se ha investigado y que están reflejados en la obra del periodista Uceda, son hechos nuevos que no se conocen. Nuevos capítulos de esta macabra historia aparecen. ¿Cuántas víctimas cayeron en manos del grupo militar PIL?